Luis Fernando Camacho y otros que atañen a la situación política de Bolivia también bastante compleja. Víctor, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, siempre a vos, Fernando. Un gusto estar en el programa. Gracias. Fernando es Camacho, yo soy Francisco, por si acaso. Francisco, perdón, Francisco, disculpa. Bueno, a ver, cuéntanos un poco a qué se debe el arresto de Luis Fernando Camacho. Bueno, a finales del 2019, una exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, presentó una denuncia contra Luis Fernando Camacho y después contra Yanine Áñez también por lo sucedido en la crisis política del 2019 que derivó en la salida de Evo Morales. A partir de ese momento se inició todo el proceso judicial, digamos, contra Luis Fernando Camacho y otras autoridades, pero digamos de las figuras más importantes de la política nacional, Luis Fernando Camacho, para acusarlo del golpe de Estado, de lo que ellos denominan, o el oficialismo denomina, el golpe de Estado el año 2019. Este proceso judicial tuvo varios episodios ya hasta la fecha, ¿no? Se lo citó a declarar a Camacho en La Paz o en Santa Cruz, pero al final nunca se pudo generar esa declaración de la investigación del proceso. Y en octubre, los últimos días de octubre, el juez determinó librar un mandamiento de aprehensión contra el gobernador de Santa Cruz por no haberse presentado a las citaciones para declarar. Entonces, lo que hizo la policía ayer fue ejecutar esa orden de aprehensión y lo trasladaron a la ciudad de La Paz porque la causa y la denuncia presentada por la exdiputada Patti se presentó en la ciudad de La Paz. Entonces, lo que pasó es que la policía lo aprendió y lo llevó a La Paz y está desde ayer a las 5 o 6 de la tarde hora boliviana en la ciudad de La Paz y hoy está en audiencia cautelar ante un juez. De acuerdo, hay que decir que Fernando Camacho es uno de los líderes más importantes de la oposición, ¿no? Es un líder radical si uno lo compara, por ejemplo, con Carlos Mesa, expresidente y ex candidato presidencial en las últimas elecciones, ¿no? Y también, como hemos informado acá, propició una revuelta, unas protestas muy grandes en el marco de este tema del censo boliviano, ¿no? Cuándo se iba a realizar, en fin, bueno. ¿Qué consecuencias crees tú que esto puede tener? Bueno, han habido unas reacciones violentas en Santa Cruz contra la detención, pero más allá de eso, ¿qué efectos crees? Claro, habrá que ver si efectivamente el juez o el tribunal, en todo caso, confirma, ¿no? Le da esta prisión preventiva de 6 meses. ¿Qué consecuencias podría tener este suceso ocurrido ahora? A ver, la Fiscalía en este momento se está desarrollando la audiencia de medidas cautelares de Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz, una audiencia virtual, ¿no? Donde seguramente el juez determinará si accede o no a la petición de la Fiscalía. La Fiscalía pidió 6 meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro de máxima seguridad. En las siguientes horas veremos qué decide el juez. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo diría, hay 3 consecuencias. Uno, en Santa Cruz, en la urbe, donde ha habido un gran descontento. Descontento que ha ido bajando, ¿no? Descontento que con el pasar de las horas ha ido tranquilizándose. Ayer fue muy violento, quemaron muchas instituciones en la noche, quemaron la casa de uno de los ministros del gobierno del presidente Arce, hubo enfrentamientos con la policía, etcétera. Entonces, todo eso hoy fue bajando. Había bloqueo de calles, de algunas rutas del acceso al aeropuerto. Hoy día está eso superado, no hay más bloqueos. Y lo que se espera es que haya un paro convocado de 24 horas para mañana, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía de Santa Cruz va todavía generar, digamos, alguna movilización, protesta para reivindicando, digamos, la libertad del gobernador Camacho.
Esa es una consecuencia. La segunda es cómo reacciona la institucionalidad cruceña, el Comité Cívico Cruceño, que es una organización civil con representantes de las instituciones más importantes de Santa Cruz, privadas y públicas, la universidad, la gobernación, la alcaldía, la federación de empresarios, etcétera. Hoy tuvo una reunión que es de la Asamblea de la Cruceñidad, y cuando todos esperaban una convocatoria, un paro indefinido para defensa de su gobernador, pues resolvieron básicamente tres cosas, ¿no? Uno, paro de 24 horas, solo de 24 horas para mañana. Determinaron cerrar las fronteras del departamento, es decir, instalar puntos de bloqueo solo en el departamento, no en la ciudad, para desvincularse del país, digamos. Y la tercera cosa es revisar su relación política con el Estado boliviano, ¿no? Es decir, ellos usan este término para proponerlo un camino hacia el federalismo. Entonces, esta resolución de la cruceñidad a la gente en general le sabe a poco, porque claro, lo que esperaban es que se anuncie una movilización contundente, se anuncien medidas más fuertes, y lo que se anunció fue bastante soso, digamos, para lo que esperaba la población, en Santa Cruz especialmente. Y la tercera consecuencia tiene que ver con cómo, en términos estrictamente políticos, queda dibujado el mapa nacional, ¿no? En la pelea del censo, que mencionamos hace un momento, terminó ganándola el presidente Luis Arce, porque al final el censo se va a hacer el año 2024, como él propuso, no se va a hacer el año 2023, más allá de que los resultados se aceleren y demás, el censo se va a hacer en 2024, y es lo que buscaba el presidente, y lo logró. Entonces yo creo que a partir de ese hecho y lo sucedido ahora, yo veo un fortalecimiento del presidente Luis Arce de manera importante, porque además él, en su juego interno contra Evo Morales, ¿no? O sea, en esta pelea política al interior del MAS, le quita todo discurso a Evo Morales que lo señalan sus exministros como un gobierno débil, un gobierno que no toma decisiones fuertes. Yo creo que lo que ha pasado ayer con Luis Fernando Camacho y está pasando ahora, ponen al presidente Luis Arce y a su gobierno como un gobierno mucho más fuerte, ¿no? Claro, específicamente también poniendo eso en el contexto, ¿no? Más poniendo también en contexto lo que se sabe del gobierno por ejemplo, del Poder Judicial en Bolivia, que ha sido criticado por la misión esta de Naciones Unidas, a cargo de el ex canciller peruano García Sayán, ¿no? Donde habla efectivamente de un poder judicial que no sería eventualmente realmente independiente, y que esto formaría, entraría en componenda, si se quiere, con el poder, en todo caso. Entonces, y efectivamente, hace poco Evo Morales decía, ¿no?, que no se criticaba, que no se arrestaba a cómo se llama el señor Camacho. Entonces, efectivamente, como tú has dicho, esto formaría parte, este arresto eventualmente podría verse efectivamente como un capítulo de la lucha de poder en esta división muy fuerte que existe efectivamente en el MAS, y particularmente entre Arce y Evo Morales, ¿no? Claro, la política nacional en este momento, estimado Francisco, pasa por lo que sucede al interior del MAS. Fuera del MAS la oposición está muy fragmentada, muy dividida, entonces la agenda política pasa por esta disputa que hay entre Evo Morales, digamos, y el gobierno del presidente Luis Arce. Entonces, con esta acción, Luis Arce lo que hace es mostrarse mucho más fuerte, digamos, y se separa de toda la crítica que puede hacerle la aladura radical del movimiento al socialismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, un elemento importante que ha pasado antes en lo del censo, y que puede pasar ahora y puede ser un antecedente muy importante en la política nacional, es lo siguiente. La pelea por el censo, la apuesta central de Santa Cruz era que se convierte en una movilización nacional, y no pasó. El conflicto se quedó en Santa Cruz y no salió de Santa Cruz. Y hoy el principal llamado del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, es decir, necesitamos la solidaridad de todos los otros departamentos. O sea, es un llamado a que se puedan plegar los otros departamentos a esta lucha. Si no se logra eso, Santa Cruz va a quedar otra vez aislada en la política nacional, y eso es un antecedente bastante interesante en este contexto, ¿no?
Claro, pero eso es arriesgado porque entonces va a alentar estas pretensiones federales, ¿no? En Bolivia, otra vez conflicto de ya bastante antiguo entre Santa Cruz y el resto del país, o todo La Paz, y eso obviamente, si ya han habido varios acontecimientos de protestas, pues eso podría agudizar aún más, ¿no? Exactamente. Yo creo que la apuesta de Santa Cruz es, ellos son el departamento con mayor peso económico del país, eso es innegable, ¿no? Poblacionalmente son el departamento seguramente más poblado del país, que lo va a ratificar el censo. Entonces, naturalmente ellos tienen una vocación de poder, de querer presidir el país, que es natural, ¿no? Por estos dos elementos que mencionaba. Sin embargo, este desafío pasa porque ellos puedan contagiar al resto de los departamentos también sus luchas, sus reivindicaciones, como lo del federalismo. Entonces, en lo del censo no pasó. El desafío que hoy ellos mismos se plantean es también sumar al país. Si suman a otros departamentos a esta lucha, que ya le dicen por la democracia, ¿no? O sea, por la libertad, por la democracia, son los términos que se utilizan, van a tener éxito y van a empezar a avanzar en este camino. Si no lo hacen, van a quedar otra vez aislados, ¿no? Ese es el riesgo y la apuesta grande que están haciendo sus dirigentes ahora mismo. Claro, y un poco para informarle al público, en Bolivia efectivamente hay un sistema de autonomías, así como en el Perú tenemos un sistema de regionalización. En Bolivia han buscado llevarlo un poco más lejos en principio. La vez pasada estábamos hablando de Argentina, con este conflicto de la coparticipación. Argentina tiene un sistema federal donde las provincias tienen mayor autonomía, pero igual depende mucho del dinero que les envía el gobierno central, ¿no? Además, los impuestos locales, en Bolivia hay algo parecido, pero no es un sistema federal, ¿no? Entonces, la idea de muchos en Santa Cruz, en algún momento es verdad que hace unos años se habló incluso de separatismo, ¿no? Había unos que estaban soñando con esa idea de separarse, aparentemente ya no es así, sería un sistema federal, o sea, hacer aún más, darle mayor autonomía a los departamentos. Allí se llama departamentos, en Argentina provincias, en Bolivia departamentos y acá en el Perú regiones. Darle mayor autonomía a los departamentos, en este caso en Bolivia. Ahora, estaba también leyendo un artículo donde se hablaba, bueno, desde el lado primero terminemos con el tema de la división, estas peleas internas al MAS. Hay pues una pelea muy fuerte, ¿no? Y Evo Morales está muy agresivo respecto del presidente Arce. Han habido acusaciones de corrupción, de narcotráfico, de ministros, de exministros. Es decir, es un pleito bien importante y que va obviamente a generar problemas con vistas a la próxima elección presidencial, ¿no? Sí, mire, yo te diría que el principal opositor del gobierno de Luis Arce es Evo Morales, ¿no? Se ha convertido en el principal opositor y mientras van pasando las semanas, los ataques y las declaraciones de Evo Morales contra el gobierno son cada vez más duras, ¿no? Lo que hace Evo Morales además, porque Evo Morales es un político de peso importante, nadie puede negar eso, él empieza a atacar donde supuestamente es la fortaleza del presidente Arce, que es la economía, ¿no? Si el presidente Arce dice, nosotros tenemos la inflación más baja de la región, y Evo Morales ataca eso, ¿no? Dice, no, una cosa es que hagas con calculadora en el escritorio y la economía se siente distinto afuera, etcétera. Entonces, él se va convirtiendo poco a poco, Evo Morales, en el crítico más duro del gobierno. Ahora, ¿cuál es la conducta del presidente Luis Arce? Creo, en términos de comunicación política, comunicación estratégica, el presidente lo está manejando bastante bien porque él nunca se refiere a Evo Morales, él nunca le contesta directamente. Obviamente los ministros salen a contestar, los ministros toman acciones, iniciativas para contrarrestar lo que dice Evo Morales, pero el presidente no se refiere. Entonces, lo que está sucediendo es que mientras el presidente va hablando de gestión, va hablando de economía, va hablando de sacar a Bolivia de la crisis, de superar la pandemia, no sale de ese discurso, no sale de ese marco. Evo Morales se muestra o se lo ve como un líder absolutamente desesperado por el poder, mientras al presidente Luis Arce se lo ve mucho más mesurado, mucho más tranquilo. En este momento ese es el escenario, ¿no? Y lo que yo creo que va a pasar en el mediano plazo
es que esto se va a definir de dos maneras, o una, la interna del MAS, ¿no? Una primaria entre Luis Arce versus Evo Morales, y lo segundo es que pueda haber una ruptura y Evo Morales, como es el presidente del partido, decida él ser el candidato sin importarle nada, y por ahí Luis Arce termina convirtiéndose en una alternativa de un bloque popular también interesante, ¿no? De acuerdo, hay que recordar efectivamente que Evo Morales es el presidente del partido. Antes de pasar al tema de la oposición rápidamente, me llamó la atención un artículo que estaba leyendo donde había un también conflicto con motivo de la celebración del Día de la Revolución Democrática y Cultural, donde se recuerda la victoria electoral del líder Evo Morales. ¿Esa es una fiesta nacional o es una fiesta partidaria? Porque, ¿sabes por qué te digo? Porque hubo un documento en relación con eso publicado por el Ministerio de la Presidencia, que es obviamente una institución del Estado. Y me llamó mucho la atención que una institución del Estado se pronuncie sobre un tema que tiene que ver con una fiesta partidaria. Eso es lo que me pareció un poco extraño. Mira, es una fiesta partidaria, ¿no? Se celebra el día que por primera vez ganó el MAS la elección, en 2005, ¿no? Ajá, claro. Entonces, se celebra cada año esa primera victoria. ¿Y por qué se metió el Ministerio de la Presidencia? Porque, claro, a priori parece raro. El presidente Luis Arce no fue a la concentración política el día de la celebración. Entonces, lo que sucedió es que la ministra de la Presidencia publicó un comunicado oficial explicando por qué el presidente no fue a ese evento partidario, ¿no? Entonces, los argumentos, como hemos leído, es que básicamente para evitar confrontación y violencia dentro del partido, optó por no ir para que la celebración sea más o menos en paz y que no haya mayor conflicto, digamos, ¿no? Pero son estos elementos, estas cositas que se van sumando todos los días que hacen que la unificación del movimiento del socialismo, la unidad monolítica que siempre tuvo, no sea así, ¿no? Y que el presidente vaya mostrando una cara totalmente contraria a la de Evo Morales, y creo que eso en términos de imagen le sirve mucho al presidente. Claro. Y ya para cerrar, el tema de la oposición, otra vez, ¿no? Efectivamente tú has dicho, el partido dominante es el MAS, la oposición está muy fragmentada, y no aparecen figuras, ¿no? Bueno, en el propio Santa Cruz, además de Camacho, estaba del jefe de este señor Calvo, que es el del comité cívico, pero también se hablaba del rector de la universidad, un señor Cuellar, y en otros lugares, pero no es que tampoco se vea mucho por el lado de la oposición que esté surgiendo una figura así que pueda tener un peso como para poder competir con éxito en las próximas elecciones del año 2025. La política fuera del MAS sigue girando en torno a Carlos Mesa, que fue varias veces candidato, expresidente, sigue girando en torno a Jorge Quiroga, que también fue expresidente, varias veces candidato a la presidencia, sigue girando en torno al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que retornó al país y fue electo alcalde otra vez, porque hace años ya fue alcalde él. Más o menos siguen siendo las mismas figuras. Y el recambio que se busca, más o menos, en la oposición, no termina de consolidarse. Hay, obviamente, actores, diputados, senadores nuevos, pero no terminan de ser una alternativa nacional o no terminan de proponer el país una alternativa nacional. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que hay un problema muy grande en la oposición nacional. La oposición nacional está obsesionada con el MAS. Y claramente el MAS es un rival, es el rival más grande a vencer, eso está claro, pero si vos construyes tu organización política, construyes tu narrativa, tu discurso solo para confrontar al MAS y no para ofrecer alguna alternativa distinta al país, es complicado. Yo hice una presentación en un evento, hice un análisis de discurso de la última elección, y lo que me encontré fue algo súper interesante, Francisco. Ningún candidato en ese momento cuestionó el Estado plurinacional, ni el modelo económico. Todos hablaban de modificar las formas,
pero todos aceptaban que el Estado plurinacional era el camino que se debía seguir en el país. Entonces, si vos encuentras eso y dicen los opositores, candidatos en ese mismo, Carlos Mesa fue uno de los candidatos más fuertes en la última elección, él aceptaba el Estado plurinacional, aceptaba más o menos el modelo económico y no proponía nada distinto a eso, entonces es como una sumisión a algo que los termina de cubrir. Entonces, si la oposición de verdad trabajar un proyecto político partidario o un proyecto político de alternativa al país, seguramente le iría distinto. Y no trabajar solo en función estrictamente de lo que hacen más y además solo en función a miradas electorales. O sea, aquí se unen solo para elección, pero no hay ningún trabajo previo los 5 años que hay entre elección y elección, ¿no? De acuerdo, interesante, efectivamente. Muy bien, Wigmar, muy interesante. Vamos a ver qué pasa, efectivamente vamos a ver qué pasa, qué decide el tribunal. Y bueno, lo que venga después, las reacciones, en fin, y lo que pueda pasar en las próximas semanas en Bolivia. Otra vez, Wigmar, muchas gracias y será hasta la próxima. Que tengas un gran año, Francisco. Un saludo y gracias por la invitación. Igualmente, gracias.